absolutamente todo en el día de hoy, pues pide a gritos una reflexión sobre la Navidad. Pero yo estoy sordo, entonces no oigo esos gritos y la verdad es que lo que yo siento que debo de compartir va por otra cosa que no tiene nada que ver con la Navidad. Por cierto, esta mañana recibía un audio, un mensaje de voz de nuestro hermano Miguel Zuger, nuestro hermano, un siervo de Dios en Gaza, él mismo nacido en Belén, y mandaba un saludo en estos días para la Iglesia. Me decía que como consecuencia de los bombardeos que están sufriendo allí en Gaza, 18 hermanos de la iglesia clandestina, porque allí no puede ser de otra forma, 18 hermanos han muerto y hay otros 13 desaparecidos en una situación que, como más o menos sabemos por los medios de comunicación, pues es terrible y donde además siempre hay gente que intenta sacar provecho al punto de que se ha generado toda una mafia alrededor de la provisión de agua. Algo tan esencial como el agua ahora se ha convertido en algo no solo muy escaso, sino motivo de negocio para algunas personas. Si recordáis, no el domingo pasado, el anterior, creo que era cuando compartía, recordamos esta bienaventuranza. Bienaventurados, dice el Señor Jesús, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y en una sociedad de indiferentes como la que nos rodea, en la que no se establece ningún enlace ni ningún vínculo entre mi dolor y el dolor de otros, indiferentes que solo se ofrecen mutuamente las espaldas, ciegos al dolor, a las necesidades de otros. Lo que yo quiero esta mañana es no preguntar, será una pregunta retórica, pero llamar la atención, ¿no? ¿Dónde están estos que lloran? Las iglesias que lloran, que claman, no solo por sus propias necesidades, sea espirituales o materiales, sino que claman también por las necesidades de sus hermanos en el Señor, de sus semejantes, iglesias, personas que acercan el consuelo del reino de Dios, que se ofrecen a sí mismos para traer consuelo en el nombre de Jesús. En otras palabras, ¿dónde están los intercesores? ¿Dónde están los que claman delante de Dios en favor de sus semejantes? ¿Dónde están los que lloran por su prójimo? Y esto es lo que yo quería compartiros y por eso tiene sentido la narración que hemos escuchado de Ramón. Se cuenta, dicen, de una ciudad donde había muchísimos cristianos. Era una ciudad muy piadosa porque la mayoría de la gente era cristiana, iba a la iglesia y todo eso. Pero había también un garito, pero de lo más vicioso. Y resulta que el dueño de este garito pues decidió ampliar el negocio y construir un edificio mucho más grande donde se dieran pues muchas más maldades y mucha más de todo. Así que cuando se corrió la voz de que se iba a ampliar aquello, pues entonces todos los cristianos piadosos empezaron a orar y a pedir a Dios que aquello no se pudiera hacer, que aquello no funcionara, que no se llegara a construir, que lo entorpeciera de alguna forma. Pero bueno, el caso es que la construcción del nuevo edificio pues siguió adelante y prácticamente estaba terminado apenas unos días antes, pues hubo una tormenta, cayó un rayo encima del edificio y lo achicharró hasta los cimientos. Claro, los cristianos, pues todo era alegría, porque, en fin, aquel foco de pecado y corrupción pues desaparecía y Dios había contestado sus oraciones, ¿no?
Pero claro, el dueño del garito pues no estaba especialmente contento, así que montó en cólera y demandó a los cristianos. Les metió un pleito y pedía una indemnización enorme. Y claro, ante esa situación, pues los cristianos que días antes estaban celebrando un milagro, pues ahora negaban tener nada que ver, ¿no? Nosotros no hemos ido, nosotros no. Pero ahora, al final todo el tema llegó al tribunal. Y el juez no tuvo más remedio que digamos, declararse incapaz de encontrar alguna respuesta a aquello, porque el pobre hombre se lamentaba y decía, es que claro, es que tengo delante de mí un ateo que ahora cree apasionadamente en el poder de la oración y a un puñado de cristianos que ahora han perdido por completo la fe. Y esa misma confusión yo creo que a veces, aunque no lo digamos en voz alta, nos rodea a nosotros también, porque de verdad es útil la oración. De verdad tiene fruto la oración de intercesión. Además, necesitamos pedirle a Dios que haga lo que Él sabe que quiere hacer. Y si no lo quiere hacer, ¿acaso lo que nosotros le pidamos va a cambiar su opinión? Y podríamos ir añadiendo preguntas, ¿no? Porque yo creo que quizás no en voz alta, pero en voz baja, todos nos hacemos acerca de estas cuestiones. Podríamos seguir haciéndonos 1000 preguntas, algunas se pueden contestar, otras ni se sabe, ¿no? Pero lo cierto es que la palabra de Dios enseña acerca de la oración de intercesión y del fruto de esa oración. Y vivimos un tiempo en que nuestra sociedad está tan necesitada de intercesores. Nuestra iglesia vive un tiempo tan necesitado de intercesión en cuanto a decisiones que tomar y transiciones en las que nos encontramos. Y tenemos algunas familias en la iglesia tan necesitadas de la intervención poderosa de Dios que la intercesión no puede ser tomada a la ligera de ninguna manera si es que la intercesión es de valor y tiene provecho. Eso es lo que dice la Escritura. Ya en el Antiguo Testamento, ¿recordáis? De alguna forma Dios mismo reclama este clamor de sus hijos para ponerse en movimiento. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pídeme para que te dé por herencia las naciones. En un texto que es verdad, tiene una dimensión mesiánica, apunta a Jesús, pero que también se nos ofrece a nosotros. Y es el desafío o la oportunidad que Dios mismo pone delante de nosotros. El Padre pone delante de sus hijos, aún en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, la palabra por excelencia a propósito de este asunto, ¿no? Dice el Señor, busqué entre mi pueblo, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese. Alguien que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Interceder, literalmente es lo que significa la palabra, ¿no? Ponerse en medio, interceder entre Dios y una necesidad o una situación. Interceder, en este caso, por causa del pecado, dice que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese, por causa del pecado, ¿no? Alguien que tomara un lugar en medio. Y son expresiones que la verdad generan, si yo he de ser honesto, a mí me genera mucho conflicto intelectual, porque
o sea, mental, o no sé cómo llamar, ¿no? Porque vamos a ver esto, pero Dios no puede, o Dios no quiere, si Dios quiere y yo le digo, entonces Él no hace, pero es un lío, ¿eh? Quizás algunos lo tenéis clarísimo, a mí todavía me cuesta entenderlo. Pero en medio de la confusión, elijo fiarme de Dios y de lo que Él dice. Y lo que Él dice es que si alguien intercediera y se pusiera entre su propio pensar y esa realidad, si alguien tomara ese lugar, podría hacer otra cosa. Tenemos el ejemplo, ¿recordáis? Cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, bueno, si hubiera 50, tú no por misericordia, sí, yo cambiaría de opinión. Bueno, y si fueran 10, ¿recordáis? Ese sentido de clamar y reclamar delante de Dios. En el Nuevo Testamento es tan interesante porque en la oración del Padre Nuestro, digamos en la antesala de la oración, Jesús nos enseña, ¿recordáis? Mateo 6, versículo 8, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Eso tiene sentido. Vuestro Padre Celestial sabe qué es lo que necesitáis antes que se lo pidáis. Sí. Y a continuación, 2 frases después, enseña a sus discípulos a pedir el pan nuestro de cada día. Anda, pues sí, ya lo sabe. Pero es Dios quien nos exhorta a pedirlo. Jesús mismo oró por sus discípulos, al Padre, que los guardes del mal. Y por alguno en particular, cuando se dirige a Pedro, recordáis, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Yo he intercedido, ¿no? Para que tu fe no falte. Es que esto chirría un poco, ¿no? La omnipotencia de Dios y la omnisapiencia de Dios y todo esto. Entonces esta participación nuestra, y si no lo hacemos, ¿hay algo que nos sucederá? Y si lo hacemos, intercedemos y clamamos, quizás Dios va a variar de opinión. Es más, Jesús nos dejó una parábola, Él mismo la explicó, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Algunas parábolas, estas historias que Jesús inventaba para ilustrar una verdad, algunas las contaba y dejaba que las personas intuyeran la moraleja, pero en este caso, recordáis, aquella mujer que iba a un juez a reclamar una cosa y el juez pasaba olímpicamente, pero ella volvía y volvía y volvía, hasta que ya el juez, aburrido, le dijo, venga, va, sí, lo que tú quieras, ¿no? Y Jesús mismo, antes de contar la parábola, dice, voy a contaros una historia, porque lo que quiero es que entendáis que es necesario que oréis y que oréis mucho y que oréis sin desmayar y que seáis persistentes en la oración. Y cuenta eso. Pero no solo el Señor. Repasaba algunos textos en las epístolas, las cartas que escribe el apóstol Pablo, y es evidente que para él no había dudas acerca del fruto, del provecho de la oración de intercesión, y por eso a menudo pide a los cristianos que intercedan por él. Yo no diría, pero si es un hombre de Dios, ya Dios sabe lo que necesita, ¿no? Y ya tiene interés. Pero no solo eso, es que les pide que oren en favor de él, además por cuestiones que claramente son la voluntad de Dios. Hay cosas que uno dice, Dios, que no sé qué es lo que conviene, pero hay cosas que claramente Dios quiere esto. Entonces, ¿por qué tendré yo que pedir? Pero sí que no. Pero el apóstol lo pide, hermanos, orad por mí. Os ruego, escriba a los romanos, os ruego que me ayudéis orando por mí a Dios. Y a los corintios, que cooperéis a favor nuestro por medio de la oración. Y peticiones que uno diría, pero si no hace falta porque Dios quiere hacerlo. Cuando escribe a los efesios y les dice, orad en todo tiempo, orad por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio.
Pero ¿hace falta orar por eso? Pues si Dios quiere, claro, qué tontería, ¿no? Pues si, ¿cómo no va a querer Dios que la palabra del apóstol tenga valor y tenga provecho? Pero el propio apóstol dice, no, orad por mí, para que esto sea así. Por su liberación, preso, ¿no? Sé que por vuestra oración esto va a resultar en mi liberación. Y en sus proyectos misioneros, cuando escribe también a los colosenses, perseverad en la oración, orando por nosotros, para que el Señor nos abra puerta, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, para que lo manifieste como lo debo hacer, como debo hablar. Pues, ¿quién puede tener más interés que Dios mismo en que su palabra se dé a conocer, no? Pero Pablo dice, no, orad por mí, para que Dios actúe, para que lo haga así. Y lógicamente, dado que estaba tan convencido del provecho de esta oración, también él oraba por otros. Cuando escribe a los cristianos en la ciudad de Tesalónica, les dice, estoy haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios. Y a Timoteo, sin cesar, volveremos a esta expresión, continuamente me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Santiago en su epístola hace una afirmación rotunda y dice, ya lo sabéis, que la oración intercesora, la oración del justo es poderosa y eficaz. Otra versión dice, la oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Si todo esto es así, así debe ser, lo dice la Escritura. Si todo eso es así, si realmente eso es así, entonces podríamos atrevernos a decir, aunque suene pretencioso, pero podríamos llegar a decir que la intercesión sostiene los brazos de Dios, mueve las manos de Dios. Claro, llamamos intercesión a muchas cosas, pero no hay, si podemos decirlo así, no hay intercesión entre bostezos. Entre bostezos, entre olvidos, de cualquier manera. La oración de intercesión que encontramos en la Escritura, lo hemos leído, acabamos de leerlo, como decía una hermana en San Fernando de Henares, decía una hermana allí en la congregación, que la intercesión es dejarse el alma. Dejarse el alma. A mí me pareció una expresión llena de sabiduría. Es decir, es una oración que sale de las entrañas. No es una oración de cortesía. Es otra cosa. Y por eso empieza a cobrar sentido estas menciones así que parecen como de complemento, ¿no? Cuando ser perseverantes, orar sin cesar, todo este tipo de menciones, las del apóstol, oro por ti noche y día, no es una manera de hablar, es una manera de identificar este tipo de oración. La intercesión, efectivamente, es dejarse el alma, es militante, es apasionada, es desafiante, es intensa, a la manera de Moisés. Es muy interesante porque la narración que hemos escuchado en el libro del Deuteronomio aparece también en el libro del Éxodo. Sabéis que Deuteronomio recoge buena parte del texto del Éxodo y lo presenta de nuevo. Solo que hay una diferencia muy curiosa, porque en el libro del Éxodo se dice que ante el pecado de Israel, mientras Moisés estaba recogiendo los mandamientos de Dios, el pueblo, como
no sabía muy bien qué hacer, pues se montó allí un becerro y empezó a adorar y tal, bueno, un desastre. Y Dios dijo, esta gente no hacen otra cosa que la destrucción, ¿no? Y Éxodo dice que entonces Moisés le pidió a Dios que no lo hiciera y Dios dijo, de acuerdo, no lo hago. Pero cuando leemos esa misma narración en la versión que nos ofrece el libro del Deuteronomio, encontramos elementos, detalles que son muy significativos. Para empezar, que la rebeldía de Israel no era cualquier cosa, porque en el texto que hemos leído, si luego lo repasáis, veréis que Moisés menciona hasta 5 veces en las que el pueblo de Israel fue rebelde a Dios. Dios les dijo una cosa y ellos hicieron otra. Una en Horeb, en el monte Sinaí. El versículo 22 del texto que Ramón leía habla también de algo que pasó en Tabera, en Masa, en Kibrot, Jataba y en Cades Barnea. Si leéis en el libro del Deuteronomio veréis referencias bíblicas para poder saber qué es lo que pasó en cada uno de esos lugares, ¿no? Eso lo cuenta en el libro del Éxodo. El caso es que 5 veces el pueblo de Israel fue rebelde, provocaron a ira a Dios, que es la expresión que se utiliza. Y el texto, Moisés se detiene, después de mencionar estas 5, se detiene concretamente lo que pasó allí, en el monte Sinaí. Y el texto nos ofrece algunos detalles que son muy importantes para entender qué es esto de la intercesión, porque el texto de Deuteronomio demuestra que Moisés no solamente dijo, ay Señor, perdónales, sino que efectivamente él se dejó el alma. Se dejó el alma. Postrado, dice el texto, postrado en humildad, porque no podemos ir delante de Dios con exigencias, ¿no? Como si esto fuera una hada madrina a la que uno le pide. Hombre, así que dice el texto que Moisés se postró porque ¿quién era él para exigir? Pero dice el versículo 25 del texto en Deuteronomio, y eso no aparece en Éxodo, que así estuvo durante 40 días y 40 noches. Así fue su intercesión. Moisés se dejó el alma sacrificadamente, porque además dice el versículo 18 que en esos 40 días ni comí pan, dice Moisés, ni bebí agua. A modo de testimonio, de expresión visible delante de Dios de un dolor genuino, de un llanto genuino por la condición de su pueblo. El ayuno, que por cierto, en sus diferentes variantes forma parte de la enseñanza del Nuevo Testamento, ¿no? Nunca como penitencia ni como moneda de cambio de nada, ¿no? Pero sí como expresión de ese dejarse el alma. Y además Moisés lo hizo claramente con un motivo muy concreto. Dios había dicho, versículo 14, déjame que los destruya. Pero Moisés reclamó, versículo 26, Señor, no destruyas a tu pueblo. Y Dios perdonó, tal como Moisés había pedido. En el Nuevo Testamento, Santiago en su epístola habla, recordáis en el capítulo 5 también, acerca de la oración, acerca de la intercesión. Y él utiliza el ejemplo no de Moisés, sino de Elías. Y dice, Elías era una persona como nosotros, como cualquiera, no era un superhombre ni un ser super espiritual, ¿no? Tenía nuestras mismas debilidades, pero él oró. Y vuelve a aparecer esa palabrita que se repite tanto. Oró fervientemente. Hay muchas maneras de orar, pero la intercesión a la que según la Biblia Dios es sensible es una intercesión que realmente es un clamor que brota de las lágrimas, no de las lágrimas físicas necesariamente, ¿no? Pero de esa conmoción interior ante una necesidad
de cualquier tipo. Elías, dice Santiago, oró fervientemente y Dios le escuchó. En su caso, no vamos ahora a recordar toda la historia, pero oró primero para que no lloviera y no llovió. Y después oró para que lloviera y llovió. Buscad la historia para saber el porqué de todo eso, ¿no? Pero esta es la cuestión. Fervientemente. Y a esta actitud replica nuestro Dios con la promesa de que esta oración es poderosa y eficaz. Si yo pudiera explicar todo lo que tiene que ver con este asunto en media hora, vamos, sería un necio, porque además tampoco sé mucho. Pero solo al menos recordaros esto que también todos conocéis, ¿no? Pero llamar vuestra atención, porque otra vez nuestra sociedad necesita de nuestra intercesión y nuestra iglesia necesita de la intercesión. Y todos de alguna medida, pero desde luego algunas familias de la iglesia especialmente. Y el llamado de la Escritura es no a una oración formal, en fin, de cortesía, sino algo mucho más profundo, a lo que Dios es sensible. La palabra de Dios enseña, decía alguien, una fe que descansa y enseña también una fe que lucha. Enseña una oración que es contemplación y deleite en la presencia de Dios. Y enseña también otro tipo de oración, que es una oración que lucha a la manera de Jacob delante de Dios, ¿recordáis? De una forma figurada. En fin, yo cuento con todo lo que ya sabéis para no perdernos en matices, ¿no? Pero esa tensión de Jacob delante de Dios, no te dejaré hasta que me bendigas. No te dejaré si no me bendices. Y de nuevo dice el texto, y estuvo toda la noche peleando esto. Otra vez, sin cesar, intensamente, continuamente. ¿Veis? Fijaos, Tertuliano, lo dejó escrito en el siglo II de nuestra era. Y ya hablaba de estas cosas, y hablaba de esta oración, de la intercesión, como una especie de violencia santa con Dios. Una tensión ahí, a la que Dios mismo nos invita, decir un pulso, quizás ya no es la idea, ¿no? Pero algo delante de Dios con intensidad, con clamor. Orar como quien tiene el derecho a hacerlo, porque Dios mismo nos lo da, porque nuestro Padre nos lo da. A esta oración, a esta intercesión, a este clamor, a este estar en la brecha entre Dios y las necesidades, es a lo que yo siento que debo llamaros, como a mí también, en esta mañana. Y dejadme solo un poquitito más, porque no solo a la intercesión, sino a la intercesión juntos. A la intercesión comunitaria, a juntarnos para interceder, físicamente, juntarnos para clamar, dejarnos el alma juntos delante del Padre, no como quien regatea a su favor, porque no es esa la dinámica, ¿no? Ya lo sabéis, pero o no tiene sentido. Hacerlo juntos, ¿eso tiene algún tipo de valor añadido o no es nada? Porque si lo tiene, entonces tendremos que aprovecharlo. Y si no lo tiene, más vale que lo olvidemos, porque todos tenemos muchas cosas que hacer y podemos orar cada uno en casa, ¿no? Y es verdad, en el Nuevo Testamento nos enseña que hay una oración que es privada, ¿no? Entra a tu aposento, cierra la puerta, tú solo, en lo secreto, tu Padre ve en lo secreto, Él va a contestar. Así que hay una dimensión de la oración que tiene que ver con la intimidad personal, privada, a solas con Dios. Pero también hay una exhortación y una promesa especial que va unida a la oración comunitaria, que no siempre la entendemos.
Es el texto del Evangelio de Mateo, todos lo conocemos en el capítulo 18. Otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Y a menudo interpretamos este texto con la idea de que no hace falta que seamos muchos, que aunque seamos poquitos, el Señor está. Eso es cierto, pero no es lo que el texto está diciendo. Porque aquí el contraste no es en que sean muchos o pocos, sino entre la oración solitaria y la oración comunitaria. No hace falta decir que aunque seamos 2 o 3, el Señor está con nosotros. El Señor ha prometido que está con cada uno de nosotros siempre. Así que, si está conmigo y está contigo, pues si estamos juntos, pues es verdad, también está con nosotros. Tontería, claro. Es que eso es innecesario. A menos que haya un elemento añadido. Y el hecho de estar juntos, no solo físicamente, sino en intención, en espíritu, ya podemos hablar de eso en otro momento, que esa manera de encontrarnos para clamar delante de Dios, eso tenga, como la tiene, según la palabra, una palabra añadida, una promesa añadida. Es como, fijaos esta frase, esto no es mío, es como si el Padre Celestial, a la manera de un Padre terrenal, se goza viendo a sus hijos juntos, que se llevan bien, con una relación fraternal, cálida y con un mismo propósito, y que ante esa evidencia su corazón paternal se mueve y los milagros suceden. ¿Qué os parece? Esta frase seguramente no lo recordará, pero esto es de una hermana de nuestra iglesia en una reunión de oración. Y yo tomé nota de eso, porque hay mucha sabiduría aquí. Yo creo, no tanto como debiera, pero sí creo que hay un potencial que ni siquiera imaginamos en el clamor intercesor de una iglesia unida en un mismo sentir delante de Dios. Y que hay ahí no un poder, la oración no tiene poder, el poder lo tiene Dios, ¿no? Pero hay algo ahí potente que llega al corazón de Dios que no lo hace ninguna otra cosa, ni de ninguna otra manera. Y yo guardo la imagen, no lo vi, pero bueno, me lo contaron, así que de una iglesia que en un momento determinado, no siempre se hace, no siempre se puede hacer, pero bueno, sintieron que en aquel caso había que hacerlo. Y un hermano de la iglesia pues fue hospitalizado, estaba muy enfermito. Y entonces la iglesia se movilizó de una forma muy gráfica. Así que había un grupo de hermanos que todos los días, durante varios meses, iban al hospital, a la puerta del hospital, y oraban por este hermano mientras caminaban alrededor del hospital. ¿Recordáis esa imagen, ¿no? de Josué, Israel, alrededor de los muros de Jericó, que finalmente cayeron? Yo no voy a decir cómo terminó esa historia, pero quiero que os quedéis con la imagen. ¿Veis eso? Porque yo creo que eso lo explica muchísimo mejor de todo lo que yo os he contado hasta ahora y es tremendamente ilustrativo. Eso es la intercesión. Un clamor a la manera de Moisés. 40 días de día y de noche ahí clamando delante de Dios, arrodillado, suplicando a Dios, intensamente. Que estos hermanos lo expresaron de esta manera. En fin, ya no es magia, no creo que haga falta explicar eso, ¿no? Pero veis la idea, ¿no? Y la imagen. Comprometidos, como un clamor profundo, costoso, sacrificado en alguna medida, allí, todos los días,
alrededor de aquel lugar, alrededor de aquella necesidad, en la firme convicción de que Dios no era insensible en ninguna manera a su clamor. Es fácil imaginar el corazón del padre, lo que habría viendo así a sus hijos. Y es fácil imaginar también lo que sentiría, el aliento que recibiría esta persona enferma o su familia también. Yo quiero llamar a mi iglesia a esta dinámica, a intensificar esta dinámica, a desafiarnos a nosotros mismos en esta dinámica. No vamos a desafiar a nuestro Dios, no es necesario y sería una temeridad, pero sí desafiarnos nosotros. El profeta Jeremías, en un momento de mucha necesidad en el pueblo de Judá y de mucha tribulación por causa de la amenaza de Babilonia y la amenaza de la cautividad y todo aquello, ¿no? Aún en aquella situación dijo, Judá no ha enviudado de su Dios. Hay expresiones que si le dedicamos un poquito de tiempo, uno dice, Dios mío, pero qué cosa más tremenda, ¿no? Judá no ha enviudado de su Dios, no se ha muerto Dios. Sigue siendo, dice el texto, el Señor de los ejércitos. No hemos enviudado de Dios, no estamos huérfanos. Nuestro Padre Celestial no nos ha abandonado. Bueno, pues es así. Y Él nos llama a ponernos ahí, a estar en medio, a interceder. Pues, venga, ¿no? Cada uno. Y explorar esa otra dimensión a la que el propio Señor nos invita, de hacerlo juntos, antifonalmente, ahora que ya sabemos lo que significa la palabra, a una voz, delante del Padre. Dejaremos que Él decida, claro, pero lo pelearemos en oración. Toda la noche si hace falta, como Jacob, 40 días y 40 noches como Moisés, o entre bostezos. Ay, sí, Señor, quita el hambre del mundo. ¿No? Como en todas las cosas que pertenecen al reino de Dios, eso no las enseña de una manera provechosa, de algo que toque nuestra vida, no las enseña ninguna predicación, ni ninguna sabiduría humana, ni ningún libro. Dios mismo, ¿no? El Espíritu de Dios, eso toma lo que escuchamos, lo que leemos, lo que sabemos, y lo hace que cobre vida y sentido y remueva nuestro ser. Eso necesitamos, ser enseñados por el Señor mismo, ser conmovidos, removidos, para sobre todo ser movidos. Y en este caso aprender, pues todas las cosas vivas hay que aprenderlas, ¿no? Por la práctica, a interceder, la firme convicción que Dios atiende nuestro clamor, que en cualquier caso es que necesitamos hacerlo. Si no sonara en fin, irreverente, diríamos, intercedemos y lo hacemos así, intensamente, porque nos lo pide el cuerpo. Ya está, yo creo que esto es correcto. Porque no podemos descansar sin estar así, intensamente delante de Dios, persistentemente, dejándonos el alma, confiados en Dios, pero volcados intensamente, esperando su misericordia en medio de tantas y tantas necesidades que nos rodean, para poder bendecir su nombre, su misericordia y ser testigos privilegiados de su poder. El Señor nos convenza. Ya que estoy aquí, voy a desearos feliz Navidad, por cierto, porque yo nunca me acuerdo de estas cosas y siempre me encuentro con la gente y todos se me adelantan. Bueno, pues mira, ves, este año voy a quedar bien. Feliz Navidad para todos, ¿vale?